Respecto a la pregunta, ¿qué medidas pueden tomarse para asegurarse el pago efectivo de la cuota alimentaria en casos de incumplimiento? Entonces, habíamos dicho que interpuesta la demanda, se fijaban alimentos provisorios, luego viene la celebración de la audiencia del artículo 651 del Código Procesal Civil. En dicha audiencia escucho a los progenitores y cada uno tiene la posibilidad de expresar cuáles son los parámetros que debo tener en cuenta. En esa oportunidad, el demandado contestará demanda y opondrá las defensas que considere. Celebrada la audiencia, si hay informes que producir, esos informes pueden ser al registro civil, a ANSES, a AFIP, como para terminar de formar la convicción del juez en cuanto cuál será el monto para determinar al momento de resolver el juicio de alimentos. Un dato importante es la presencia del asesor de menores en la audiencia del 651, porque dependiendo de la edad de los niños, también hay veces que las familias traen a los niños y en la mencionada oportunidad los escuchamos en presencia del asesor o de la asesora de menores. Encontrándose en condiciones de resolver, pasan las actuaciones para dictar sentencia y se valora la totalidad de elementos que acompañaron al proceso. Dictada la sentencia, fijado el monto que debe pasar el alimentante, se notifica a todas las intervinientes y luego, cuando ya queda firme la sentencia, es el momento donde comienza el cumplimiento de la sentencia. Respecto de las preguntas, ¿cuáles serían las medidas útiles para lograr el efectivo cumplimiento? Es que cuando vuelvo un poquito para atrás y retomo la idea cuando hicimos la audiencia del 651, en esa oportunidad los padres pueden llegar a un acuerdo. Y que recalco siempre que las mejores sentencias son las que los padres pueden arribar a acuerdo, que sean los padres en ejercicio de la autonomía de la voluntad y, por supuesto, acompañados de un debido asesoramiento, puedan resolver cuál es el mejor monto, cuál es la mejor cuota para sus hijos. Entonces, si se llega a un acuerdo en la audiencia del 651, se homologa el acuerdo. Si no se llega a una decisión consensuada, no queda otra alternativa que dictar sentencia fijando el monto que deben cumplir el alimentante. Las medidas compulsivas ya cuando nos encontramos frente a un incumplimiento palmario es proceder por la vía del artículo 659 del Código de Procedimientos. Respecto a la pregunta, ¿cómo se manejan los casos de morosidad o incumplimiento reiterado en el pago de la cuota alimentada? Por lo general, los letrados, cuando advierten que hay una situación de incumplimiento, hay que ver dos situaciones en particular. Cuando el alimentante trabaja en relación de dependencia, la fijación de la cuota alimentaria se lo hace en un porcentaje de los saberes que percibe el alimentante, y entonces en esos casos el incumplimiento no es tan común porque rige la solidaridad que tiene el empleador en el cumplimiento de la demanda judicial. En casos vuelvo a repetir, de trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia, los casos de incumplimiento son muy bajos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se presenta la situación? En los trabajadores independientes y o personas que no tengan un trabajo de manera estable y que no perciban remuneraciones en blanco. Allí se presenta la situación más inconveniente porque se debe demostrar que primero que no está cumpliendo, y eso lo advertimos nosotros con los movimientos del banco que nos dan cuenta que no hay depósitos en las cuentas bancarias. Cuando se inicia el proceso de alimentos y fijamos la resolución de alimentos provisorios, mandamos de manera inmediata la apertura de una cuenta judicial. Y es allí donde los alimentantes deben hacer el depósito de la cuenta alimentaria. Pero ¿qué pasa? No cumplen, es un trabajador independiente
y que no se le puede reconocer cuáles serían los ingresos ni de qué forma obtiene el dinero para vivir día a día. Suelen haber otras medidas que son restrictivas, como por ejemplo los embargos, secuestro, prohibición de salir del país, prohibición de ingresar a espectáculos en la ciudad, a las canchas de fútbol, a los boliches. A la pregunta, ¿cómo se inicia el proceso para solicitar alimentos subsidiarios a los abuelos? Eh, la obligación alimentaria de los abuelos es de carácter subsidiario. ¿Qué significa? Que debe ser interpuesta o finalizada el proceso contra el alimentante, o bien concomitante con la demanda contra el progenitor. Es fundamental el incumplimiento por parte del progenitor. Debe estar acreditado el incumplimiento por parte del progenitor. Naturalmente que al tener distintas fuentes o distinta naturaleza los alimentos que derivan de la responsabilidad parental o de los progenitores, a la obligación alimentaria que devienen de los abuelos, porque está basada en la solidaridad familiar. Un dato a tener en cuenta es que el monto que normalmente se fija para los abuelos no reviste la misma, no es el mismo monto que debiera ser con respecto al padre. Por lo general tenemos en cuenta la situación de los abuelos, si es jubilado, si es pensionado y los ingresos que percibe, porque también hay que considerar que los abuelos ya llegada a determinada edad, si bien el interés superior del niño es primero, pero los abuelos también ya cuando llegan a determinada edad y entre la adquisición de los remedios hay que contemplar que el abuelo pueda seguir también llevando una vida acorde a las necesidades también de los abuelos. Finalmente, a la pregunta de que si el proceso de alimento es un proceso rápido, claro que sí. La ley prevé que el juicio de alimentos sea un procedimiento expeditivo. Eh, la naturaleza de la materia que se debate, alimentos, implica un mayor compromiso, un mayor dinamismo por parte de los letrados que intervienen como del órgano jurisdiccional. La verdad que los procesos de alimentos que ingresan una gran cantidad de alimentos y en tiempos de crisis también hay una gran cantidad de juicios de alimentos, pero por eso siempre procuramos la atención urgente e inmediata en esos casos. Naturalmente, que interpuesta la demanda y fijados los alimentos provisorios, tenemos una garantía de que el niño pueda ir sobrellevando la situación mientras dura el proceso. A veces sí tenemos contingencias en que no se puede notificar al alimentante por distintas circunstancias, porque vive en otra ciudad o porque se desconoce el domicilio. En esos casos sí tenemos una demora, porque ante todo se debe asegurar también el derecho que tiene la contraparte de poder contestar la demanda y de poder demostrar o decir si está cumpliendo o no está cumpliendo con la cuota alimentaria. Les agradezco y siempre recalcando que lo que podemos hacer los jueces de familia es dar un panorama, explicar a la población, pero no dejen siempre de consultar con un abogado particular o las defensorías oficiales para las personas que son carentes de recursos y quienes son los que nos acercan los procesos a los juzgados de familia. Muchas gracias.